Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superación intelectual. Hoy vamos a hablar sobre grupos fácticos. Recomiendo encarecidamente que se miren los vídeos sobre el problema de la identidad, el gregarismo y el tribalismo. La tendencia del ser humano es una tendencia social, ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Y esta tendencia no debe llevar nunca asociada una pérdida a la individualidad. Las sociedades humanas se diferencian de otras sociedades animales precisamente en el respeto al individuo. En sociedades como los insectos sociales u otros seres que tienen agrupaciones sociales con muchos miembros, el individuo realmente no importa, lo que importa es la colonia. Esa tendencia, cuando la observamos en el ser humano, la llamamos gregarismo. Es una tendencia innata en los terrícolas con menos nivel cognitivo, por decirlo de alguna manera. Se renuncia a la individualidad en aras del grupo. Cuando eso lleva asociado una identidad excluyente, de tal manera que consideramos a los demás como ajenos y por tanto a los que no tienen las señas de identidad nuestras como ajenos a la colonia o al grupo o al rebaño y por tanto atacables, se considera tribalismo. Y cuando este tribalismo adquiere connotaciones realmente peligrosas para la sociedad, podríamos hablar de grupos fácticos. Pero antes de hablar de grupos fácticos, vamos a hablar de otras formas de asociación social que no son grupos fácticos. Nos referimos a los grupos de presión y a los grupos de influencia. Un grupo de presión es la unión de una gran cantidad de personas que no tienen una especial significación pública, es decir, no son personas famosas, son personas anónimas de la sociedad que se unen simplemente para forzar un cambio. Como la propia palabra lo indica, presión, ese forzamiento de cambios muchas veces puede ser violento. Pero lo que caracteriza al grupo de presión es que su causa es conocida, sus manifestaciones también, y aunque en algún caso puedan ir encapuchados en ciertos actos, pues indudablemente ellos no tienen nada que ocultar e incluso pueden sentirse orgullosos de formar parte de dicho grupo de presión. Lo que va a diferenciar a unos grupos de presión de otros va a ser, por supuesto, la tendencia a usar o no la violencia. Hay grupos de presión que no son violentos, pero en muchos casos acaban derivando hacia la violencia. Por contra, el grupo de influencia se caracteriza por estar formado por menos miembros, normalmente en una posición social destacada, desde la cual tratan de persuadir o de influir, ¿verdad?, pero de una forma legal. Nunca van a usar la violencia porque eso va en contra de sus intereses. El grupo fáctico es otra cosa. El grupo fáctico se diferencia de estos otros dos básicamente en que opera de manera encubierta. Si no estuvieran haciendo actividades ilegales, se transformarían en un grupo de influencia o incluso en un grupo de presión. Pero el grupo fáctico trata de conseguir cosas en base a la discreción, al anonimato, y a colocar a sus miembros en posiciones estratégicas, precisamente porque necesitan el anonimato. Normalmente a un grupo fáctico no le interesa que haya demasiados miembros dentro de su formación. Y en ese caso lo que hacen es colocar a miembros destacados en posiciones, como digo, estratégicas. Por ejemplo, un secretario de ayuntamiento van a pasar todos los papeles por sus manos y se va a enterar de muchas cosas. Por ejemplo, un inspector sanitario puede abrir y cerrar locales. Si no es muy ético en su trabajo, podría incluso eliminar competencia de otras personas que no pertenezcan al grupo fáctico. Por ejemplo, un juez que decida utilizar sus prerrogativas para usar distinta vara de medir según casos. Por ejemplo, abogados famosos que podrían defender a los miembros del grupo fáctico sin costo. O, por ejemplo, como puedan ser policías, cuerpos de seguridad diferentes o incluso profesores universitarios que de alguna forma, como es mi caso, pues que soy profesor universitario, si yo perteneciera a algún grupo fáctico, pues podría favorecer a unos alumnos sobre otros, mirar para otro lado cuando hay un alumno que lo ha hecho mal porque es el hijo de un miembro de mi grupo fáctico, ¿verdad?, o manejar información privilegiada, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, cuando uno pertenece a un grupo fáctico,
tiene un problema de identidad, indudablemente. Su identidad es excluyente para otros y está dispuesto a cosas que normalmente son ilegales. ¿Qué tipo de cosas puede hacer alguien que pertenezca a un grupo fáctico? Bueno, pues en casos más leves iríamos hacia procesos de prevaricación administrativa o prevaricación, tráfico de influencias, iríamos subiendo la escala, ¿verdad? Malversación de fondos, corrupción o incluso en los casos más graves extorsión, asesinato incluso. En las formas más agresivas de grupos fácticos, que serían grupos terroristas o sectas directamente, o la mafia. Tanto si consideramos sectas violentas como asociaciones mafiosas o grupos terroristas, estaríamos hablando de grupos fácticos. Pero no me voy a referir a estos grupos fácticos que practican formas extremas de delinquir, sino que me voy a referir a grupos fácticos que vemos todos los días. O quizá no lo apreciamos, pero lo sufrimos todos los días, porque están ahí y están operando todos los días de nuestra vida. Porque alguien cercano a nosotros pertenece a uno de estos grupos, o porque estamos trabajando o viviendo en una estructura que está plagada de estos grupos. Obviamente, cuando un grupo fáctico entra en una organización, la destruye tarde o temprano, si no completamente, al menos la limita. Es como una enfermedad, es decir, se infiltran en las organizaciones y acaban derivando los recursos y la logística de dichas asociaciones hacia unos intereses particulares. Esto, cuando ocurre en una empresa privada, puede llevar a esa empresa a la quiebra. Pero si ocurre en una empresa pública es especialmente grave, porque al ocurrir en una empresa pública es difícil que vaya a la quiebra, y porque es sostenida por todos los ciudadanos con sus impuestos, y además, cuando ocurre en una empresa pública, se resiente el servicio público que dicha empresa realiza. Por tanto, el grupo fáctico es algo siempre pernicioso. También es importante aclarar que cualquier grupo social, bien sea de presión o de influencia, puede acabar derivando en grupo fáctico con el tiempo. Pero la inversa es muy contraria. Normalmente, cuando se establece un grupo fáctico, es muy difícil que sus miembros se convenzan de saltar a procesos legales o defender sus causas de otra manera. Ha habido casos, evidentemente, pero normalmente no ocurre. Ocurre más bien lo contrario. ¿Y qué tipo de grupos fácticos tenemos? Bueno, los grupos fácticos se pueden infiltrar en cualquier organización. Es muy típico que dentro de las organizaciones políticas, como sabemos, existan grupos fácticos en todos los partidos. Normalmente son camarillas de amiguetes, ¿verdad?, que utilizan la política para su propio beneficio y que de alguna forma explican por qué la política en muchos países europeos y latinoamericanos y en diversos países está tan devaluada. La percepción que tiene el ciudadano de la política no se debe, la percepción negativa que muchos ciudadanos tenemos, y me incluyo, de la política, no se debe a que la política en sí sea mala, todo lo contrario. Es el noble arte de gestionar los recursos de los ciudadanos y de darles un buen uso. Me parece de extraordinaria importancia. Pero vemos que en la política realmente entra mucha gente con ganas de medrar y desde luego hay una altísima presencia de grupos fácticos en todos los partidos políticos. Normalmente suele haber una competencia a ver quién es el grupo político más saneado, pero indudablemente esto no es así. Es decir, no hay un grupo saneado. Todos están infiltrados más o menos de corrupción. E incluso los nuevos partidos se corrompen a gran facilidad. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, las causas son múltiples. Hay muchos sociólogos que han analizado el problema, pero dentro de las posibles causas se da nuestro sistema electoral. Indudablemente, en países que tengan un sistema electoral justo, en el que los candidatos tengan que competir entre ellos por el apoyo, como ocurre en las elecciones norteamericanas, ¿no? Muchos países critican a los norteamericanos, pero lo cierto es que tienen un sistema de elección bastante envidiable. Los candidatos del mismo partido compiten entre ellos, ¿no?, para gozar del beneficio de los electores, y después los que el partido selecciona pues salen adelante. Otros países tienen sistemas todavía mejores con listas abiertas. Las dinámicas que se dan dentro de los partidos impiden en muchos casos que suban los mejores candidatos, más bien al revés. Y esto es un problema, porque ¿cómo va a gestionar democráticamente una organización como un partido político un país
si él mismo no es democrático. Se hacen unos paripés de elecciones internas, de primarias y tal, pero ya hemos visto que cuando no sale lo que queremos, ¿verdad? Se buscan subterfugios para evitarlo. Y siempre se puede destituir a alguien con una celeridad manifiesta. Bueno, en cualquier caso, lo que afecta a la superdotación en estos casos es que normalmente no va a haber muchos superdotados que estén en la primera línea de la política, ¿no? Otros grupos fácticos tienen que ver mucho con las asociaciones de tipo religioso. Sin pretender hablar de una religión u otra, es indudable que en la religión existen todo tipo de personas. Por ejemplo, con la que estoy más familiarizado, con la religión católica, pues indudablemente existen personas que son capaces de dejar la comodidad de sus hogares y trasladarse a otra parte del mundo para hacer una labor encomiable de ayuda y de servicio. Pero también dentro de las organizaciones religiosas hay gente perversa, gente que está dispuesto a, con la excusa de la religión, enriquecerse personalmente a ellos y a sus amigos, formando estas asociaciones religiosas que tienen más pinta de secta y que prefiero no nombrar, pero que todos tenemos en mente. Y otro gran grupo de grupos fácticos se infiltra dentro de las asociaciones pararreligiosas, como puedan ser ciertos colectivos masónicos o paramasónicos que pueden tener en algún momento grupos fácticos. Por ejemplo, estos colectivos de rotarios, de los leones y tal, pueden tener dentro organizaciones fácticas como cualquier grupo social. Y bueno, pues tienen cosas buenas con sus actividades, podríamos decir, de apoyo al tercer mundo, de la alimentación, de enfermedades oculares, etc. Pero por debajo sabemos que hay casos en los que se dan, a salir en los medios de comunicación, en los que se dan procesos un poco de compraventa de favores y de otras circunstancias que pueden hacer que estas organizaciones no funcionen con la eficiencia debida. Incluso en las ONGs, en las organizaciones no gubernamentales de apoyo al tercer mundo, han salido escándalos, ¿verdad?, con la presencia de procesos de corrupción. Es decir, a los grupos fácticos les da igual en qué organización infiltrarse. Pueden ser, como digo, organizaciones políticas, religiosas, parareligiosas, organizaciones incluso como ONGs, o simplemente los grupos fácticos se establecen sin pertenecer a una organización concreta, y algunos de sus miembros pueden pertenecer a una organización y otros a otra, y se infiltran simplemente en las estructuras, en las empresas, ¿no?, para ejercer su labor. Es especialmente pernicioso el caso en el que se enfrentan o se infiltran en la empresa pública y concretamente en la educación superior. Siempre se ha dicho que la Universidad Española es un reino de taifas, ¿no? Bueno, los grupos fácticos han contribuido mucho a esto. La labor de enseñanza universitaria es especialmente proclive a la creación de grupos fácticos por una razón muy simple, y es que un profesor universitario tiene una gran influencia sobre un montón de gente a lo largo de su vida. Y además las empresas públicas, como los centros universitarios, manejan una gran cantidad de recursos económicos. Por tanto, es interesante para estos grupos infiltrarse. Esto genera una dinámica de peleas entre los grupos fácticos, de tal manera que da la sensación de que cuando entras en una universidad, como no estés en un grupo fáctico, no tienes nada que hacer. A mí me ha llegado a decir un rector de una universidad en la que ya no estoy, que yo no tenía nada que hacer por no estar en ningún grupo fáctico. No empleo esas palabras exactamente, pero tú, como no estás en ningún grupo, dijo, pues no tienes nada que hacer. Y esto es realmente lamentable. Si esta es la visión que tiene incluso una autoridad académica del máximo nivel, imagínense la que tendrán las personas que tratan de hacerse de méritos para escalar posiciones sociales, algo que caracteriza mucho a los grupos fácticos. Para ellos, debido a que necesitan gente en lugares destacados, pues es muy importante el escalafón, porque desde un escalafón tú tienes más influencia. Y consideran a un tonto aquel que no está obsesionado con el escalafón, como pues en mi caso y el de otros muchos, y sí con hacer bien su trabajo, y sí con disfrutar de este trabajo que yo creo que es maravilloso. Pero no, para ellos el estatus lo es todo. Y la gente que pertenece a estos grupos pierde su vida, literalmente, como suena, pierde su vida luchando en una entelequia por escalar posiciones, y para ellos es importantísimo el estatus, y se llegan a estresar y a vivir completamente agobiados porque quieren alcanzar la posición más alta posible,
y nunca están contentos consigo mismos. Sin embargo, yo creo que las personas que no funcionamos de esa manera, pues cualquier pequeño logro, si has dado bien la clase, o si te han publicado un trabajillo, o si has ido a un congreso y has conocido a alguien interesante, todas estas pequeñas cosas que tiene la vida universitaria nos llenan de satisfacciones que no puede tener aquel que está permanentemente con el burro y la zanahoria, ¿no? Permanentemente siguiendo la estela que le marca el grupo fáctico. Y lo peor de todo esto, el drama tremendo, es que no solamente esta gente hace un daño terrible, sino que además las vidas de estas personas acaban siendo una frustración permanente, porque acaban no estando contentas consigo mismos, porque no se puede vivir de espaldas a la conciencia de uno, no se puede vivir siempre siguiendo las órdenes, las directrices de los demás, porque estos grupos fácticos siempre tienen una cabeza fría, psicopática, que es la que dicta lo que hay que hacer. En el fondo, la presencia de grupos fácticos en estructuras como la universidad, que debería garantizar el pensamiento autónomo de las personas, debería favorecer la creatividad y el talento, y es ahí donde tiene esto que ver mucho con la superdotación. En las universidades, precisamente, es donde debería limitarse al máximo posible la presencia de estos grupos fácticos. Por tanto, lo que tengo que decir es básicamente esto. Los superdotados no se suelen encontrar a gusto en organizaciones fácticas y suelen ser objeto de ataque de estos grupos fácticos. ¿Cómo atacan al superdotado los grupos fácticos? Bueno, pues lo atacan de diversas maneras. Vamos a ir viendo todas estas formas de ataque. Una forma preferente de ataque al grupo fáctico, del grupo fáctico al superdotado, es la que tiene que ver con el ninguneo. Normalmente el ninguneo consiste, la propia palabra lo indica, en transformarle algo en nada. Es decir, no existes. Yo ya he contado en algún vídeo que yo cuando entré en un centro de trabajo, en el que ya no estoy, no me saludaba nadie. Cuando leí la tesis a los pocos meses de entrar, empezó a saludarme a alguien. Después, cuando llegué a ser profesor contratado, pues me saludaban un poquito más. Cuando fui titular, ya todos me miraban incluso con desconfianza. Supongo que si alguna vez llegaré a catedrático, si me dejan los grupos fácticos, o a un cargo superior, que no lo deseo en absoluto, pues imagino que ya directamente tratarán de hacerme la pelota o de incorporarme. Algo de esto al grupo fáctico. Algo de esto ocurre, porque en los últimos 2 años ya noto yo que a medida que vas cogiendo currículum, pues ciertos integrantes de grupos fácticos empiezan a llamarte. Y como lamentablemente vivimos en un país donde la corrupción es sistémica, que es España, pues esta no solamente tiene que ver mucho con las instituciones, sino también con medios de comunicación y un montón de cosas. Y entonces empiezas a ver cómo tú dices una cosa en clase y de repente te llaman de la televisión y te dicen que se han enterado a través de tus alumnos que tú estás dedicado a una serie de actividades y que te quieren hacer una entrevista. Pero no quepan ustedes, no tengan duda de que después de esa entrevista tus ideas serán utilizadas por personas pertenecientes a un grupo fáctico y a ti te marginarán. La primera vez pica, la segunda quizá también, pero llega un momento en que a los grupos fácticos se les nota. Las estrategias son siempre las mismas. Y esto es otra forma de ninguneo. Es decir, o no te saludan directamente o a la hora de la verdad no te van a tener en cuenta en las decisiones que ellos tomen. Y incluso pueden llegar a bloquearte administrativamente. Esto es muy eficaz y además es muy difícil de probar. Yo una vez en una tesis doctoral que dirigí, la tesis llevaba 3 meses de dilación los trámites hasta que me presenté en la oficina de donde estaba la señora que hacía los papeles y tenía algunas tesis encima de la mesa y entre ellas la mía debajo. Y había tramitado tesis que se la habían entregado después y no la mía. Cuando le pregunté por qué, me dijo que había recibido la orden del director del departamento en el que en ese momento yo estaba de no tramitarme a mí ningún papel. Y yo le dije, ¿usted se da cuenta que eso es prevaricación administrativa? ¿Que es un delito? La señora se empezó a poner nerviosa y dijo, ¿y qué quiere que yo le haga si me lo ha dicho un director de departamento? Digo, pues cumplir con su trabajo, le dije. Usted tiene que hacer los trámites y ese señor director de departamento no tiene ningún derecho. ¿Es usted capaz de hacerme un papel diciendo que el señor director de departamento le ha impedido a usted hacer ese trámite? Yo cojo ese papel e inmediatamente me voy a fiscalía. Y entonces esta señora se empezó a poner nerviosa
y claro, al final me hizo el trámite. Y luego encima quedas tú como persona que hostiga o persona que no es razonable, en fin, este tipo de cosas. De estas me han tocado muchas, cientos de papeles que te aplican unos defectos de forma y que a otros no les aplican. Por ejemplo, en una ocasión en un proyecto regional me dijeron que mis desgloses económicos no estaban bien hechos y le dije pues dígame cómo se hacen y entonces los hice y resulta que sí que estaban bien hechos y ahora al modificarlos pues cometí errores y me lo tiraron por defecto de forma. Pónganse ustedes a demostrar esto, pero lo peor es que cuando llegué a protestar me hicieron firmar una carta diciendo que estaba de acuerdo con la resolución. O sea, unos auténticos sinvergüenzas. Y este tipo de cosas pues han estado ocurriéndome a lo largo de casi de 30 años. Esto lo llamaríamos ninguneo. Ninguneo en todas sus vertientes. Ninguneo, y lo que indica básicamente es esa visión aldeanista, retrógrada, cavernícola, ¿no?, de lo que son las universidades. Es una imagen que afortunadamente poco a poco, pero se van a necesitar muchas generaciones para que esto cambie. Poco a poco se modifica, pero es muy difícil porque son profundamente sectarios las personas. Se creen que defender una universidad es defender solo a la gente que ha nacido en una región, por ejemplo, y no se dan cuenta que en muchos países tú no puedes trabajar en la universidad en la que has estudiado. Yo ya me he cambiado de facultad 4 veces y 3 veces de universidad y estoy contento de haberlo hecho, he aprendido mucho gracias a este enriquecimiento que se da al cambiar de escenario y desde luego no me quisiera limitar ni pasar toda la vida en el mismo centro de trabajo, me gustaría volver a cambiar. Por tanto, no considero que eso sea malo, pero la gente en este país llamado España quiere nacer en un sitio, educarse en ese sitio y trabajar en ese sitio y no moverse. Y eso es empobrecimiento mental, eso es limitarse. Y eso es una cosa que realmente en otros países no ocurre. Bueno, la segunda forma de acción que tienen estos grupos fácticos es la compraventa de favores. Básicamente, cuando entras en un grupo de estos, lo que te vas a tener que dedicar es a hacer favores a todo el mundo. No vas a ser tú, no vas a ser libre. Las primeras tácticas, nadie te viene y te dice, oye, ¿quieres entrar en este grupo? No, porque entonces se expondrían ellos. El procedimiento es diferente. Conmigo lo han intentado, pero les ha salido mal. El procedimiento es que te empiezan a involucrar en cosas que cada vez son más ilegales. Hasta que te das cuenta, no es que tú hayas cometido una ilegalidad, pero sí que estás en una estructura que está cometiendo ilegalidades. Y te empiezan a vigilar, a ver cómo actúas. Esto se parece mucho a la película Sérpico, que se la han visto de un policía que se rebela contra la corrupción de su departamento. Es una película bastante conocida, ¿no? Y en esa película de Al Pacino, el policía, que es un caso real, está basado en un caso real, el policía se niega a aceptar un sobre y entonces a partir de ahí empieza a tener problemas. Bueno, exactamente eso me ha ocurrido a mí. No con un sobre físicamente, pero sí con muchas de este tipo de cosas. Yo una vez formé parte de un proyecto, no voy a dar más detalles, de un proyecto en el que se nos citó en el despacho de un abogado para que necesitábamos de ese proyecto. Todas las personas que estábamos allí elegimos pues una serie de cuestiones. Uno, un home cinema para su casa. Otro eligió otra cosa para su uso personal, nada que ver con la investigación. Y cuando llegó mi caso yo elegí pues materiales para el laboratorio. Todos se quedaron mirándome como si yo fuera tonto, ¿no?, cuando los tontos eran ellos. Pero lo que se me quedó grabado fue lo que dijo el abogado. Bueno, ahora que ya hemos cobrado los recursos, los fondos, voy a disolver la empresa que hemos creado para cobrarlos y en 24 horas, y así no dejamos rastro. Y todos se me quedaron mirando, como a ver cuál era mi reacción. Yo estaba que alucinaba, no daba crédito a lo que estaba oyendo. Pero eso fue una. He visto muchas más de estas. Por ejemplo, en una ocasión fui testigo de una conversación que se produjo en el despacho al lado. Yo estaba con la puerta cerrada y de repente oí que por el pasillo venía gente. Eran las 2 de la tarde, yo no había todavía terminado una tarea y me cerré por dentro para que nadie me distrajera. En ese momento entran una serie de personas por el pasillo y una hace así en la puerta y dice, no está a pasar. Las paredes eran de hormigón, pero a través del plafón se oía todo un conjunto de despropósitos de 4 catedráticos que se autodenominaban a sí mismos el G4.
y que empezaban a ver cómo hacían facturas falsas para cubrir una serie de gastos en unas infraestructuras europeas, ¿no? Algo realmente escandaloso. Esto ocurrió hace muchísimos años y yo en esa época no era como soy ahora y me asusté de una manera tremenda y lo que hice fue hacer el simulacro de que abría la puerta desde fuera, realmente la abría desde dentro, y simular una llamada de teléfono en la que decía a mi casa que iba a llegar tarde porque me había entretenido. Lo gracioso es que después cerré, eso sí, para irme. Los del despacho al lado se quedaron callados y uno desde dentro preguntó: ¿nos habrá oído? Y el otro dijo: este no se entera de nada. Yo tengo un oído privilegiado. Lo escucho todo. De hecho, tengo hiperacusia, que es una de las características de hiperestesia que suelen tener los superdotados. Yo por el campo oigo todo tipo de sonidos, detecto pájaros que nadie escucha y cosas de este tipo. Y me di cuenta de esto cuando salí al campo con los alumnos. Y yo les decía que escucharan lo que sonaba y muchos de ellos les costaba escuchar. Distingo, como digo, muchos pájaros por el canto y tengo un oído bastante bueno. Vista no, pero oído todo lo que quiera y más. Y bueno, pues evidentemente me acabo enterando de casi todo. Y no es porque preste especial atención. De hecho, me pasa, por ejemplo, ya lo he contado en algún vídeo, en restaurantes o en cafés, que empiezo a enterarme de las conversaciones de alrededor y no me gustan los sitios con mucha gente porque me empieza a dar una cacofonía que me entero de todas las conversaciones y esto es un problema para mí. Bueno, el caso es que hemos dicho el ninguneo, hemos dicho estos procesos de compraventa de favores. Otro caso que voy a relatar, porque este también tiene bemoles, fue en otro proyecto en el que participé con las mismas personas y se nos citó para una reunión en la que se nos decía lo que íbamos a hacer del proyecto. Yo empecé a decir que me parecía poco para un proyecto de esta envergadura y que habría que elaborar más las cosas. La gente se me quedaba mirando con una cara muy rara. Y recuerdo que después de la reunión, uno de un gobierno regional dijo: bueno, ya que estamos con los primeros resultados, vamos a avisar a los medios de comunicación para justificar el proyecto. Y yo levanté la mano y dije: pero ¿cómo es posible que vayamos a justificar nada si no hemos ni empezado a tomar datos? Y entonces oí que uno de al lado decía: ¿y este quién es? Dice: no sé, lo ha traído fulano. Y yo: pues que se calle, dijo el tío. Bueno, lo fantástico es que luego fuimos a la comida en un hotel y había más de 50 personas. Se había reservado 50 mesas. Se había reservado toda la planta del hotel. Y cuando ingenuamente pregunté si todo el mundo ahí estaba participando en dicho proyecto, pues la gente me dijo que sí. Indudablemente, para mí estaba claro que era un caso más de corrupción. A partir de esto decidí darme de baja de ese grupo, como me di de baja de otras cosas. Y yo creo que gran parte de los problemas que he tenido ha sido precisamente por ser un testigo indiscreto, como Sérpico, y por negarme a aceptar los sobrecitos que a toda esta gente parece que tanto le apasionan. Y que yo soy incapaz de funcionar de esa manera. Creo que los superdotados tenemos otra manera de pensar, otra manera de funcionar, y desde luego pertenecer a un grupo fáctico nos resulta bastante difícil. Y debido a eso, debido a no quererte corromper, no querer venderte y no querer ser como ellos, pues empiezan con otra estrategia. Ya hemos dicho el ninguneo, la compraventa de favores, y otra estrategia es el ataque directo. El ataque directo que puede ir pues de acusarte de cosas que no has hecho, por ejemplo, hasta buscarte problemas legales, por ejemplo, de cosas que no has hecho, o por ejemplo con testigos que declaran lo que les da la gana, o por ejemplo directamente atacarte el coche, es decir, romperte los bajos del coche. En una ocasión, yendo a Cataluña con mi familia, se me cayeron en la autovía los bajos del coche. Pude haber tenido un accidente mortal. Lo denuncié a la policía cuando me volvió a ocurrir. Me ocurrió hasta 6 veces. Y esto motiva que tenga que aparcar en sitios diferentes y vigilar mucho para evitar esto. Me consta que a otras personas de mi institución les ha ocurrido exactamente lo mismo. A una persona le pinchaban las ruedas antes de su oposición
y a otras personas pues le han ocurrido otras cosas. Incluso a una persona pues le rompieron los cristales. Pero claro, ponte a probarlo. Lo único que puedes hacer es presentar una denuncia. ¿Pero quién ha sido? No son cosas generalizadas, pero ocurren de vez en cuando. Por ejemplo, alguien se lleva algo de tu laboratorio. En una ocasión me robaron una pluma que me había regalado mi padre, que tenía en mi despacho. No volví a dejar nada en el despacho. Me desaparecían libros. Cerré las estanterías con cristal y a partir de ese momento yo era el tío desconfiado que tiene sus libros cerrados y no es un buen compañero y no presta los libros. Cuando realmente lo que estaba era rodeado de sinvergüenzas. Si yo hubiera sabido los medios tecnológicos que ahora, pues no habrían entrado en mi despacho a robarme. Hubo una ocasión en la que uno me apagaba el servidor. Yo tenía un pequeño servidor con clases en mi despacho y llegaba el tío los viernes a apagármelo hasta que un día le pillé. ¿Por qué? Porque dejaba los registros de apagados del servidor y se veían. Y tengo prueba de todo eso. De todo lo que estoy diciendo tengo pruebas. Pero bueno, esto es así. Es decir, los grupos fácticos cuando se infiltran en una organización lo hacen para conseguir dinero, recursos y personas como yo les estorbamos. Les estorbamos porque somos mal ejemplo, porque somos personas que no queremos ser como ellos o simplemente porque estorbamos y en nuestra posición quisieran colocar a uno de los suyos. Bueno, esto es realmente grave. En muchos casos también se recurre a otra estrategia, que es la calumnia. Te pueden decir, por ejemplo, que eres gay, luego resulta que ven que no lo eres y entonces dicen que te acuestas con alumnas. Otras veces dirán que, yo que sé, que no tratas bien a tu familia o que no atiendes a tus hijas o que, yo que sé, cualquier cosa, que eres drogadicto, por ejemplo. Eso no lo han dicho nunca a mí, pero bueno, podría llegar el caso, ¿no? Claro que un análisis de sangre pues revelaría inmediatamente o el hecho de tener hijos, pero luego podrían decir que, bueno, que hay muchos gays que se casan también y ese tipo de cosas. En definitiva, es una pena, por cierto, que se siga utilizando en España. Esto revela lo pacato que es este país, que se siga utilizando eso de las preferencias sexuales de cada uno como difamación, ¿no? O porque en otras épocas, por ejemplo, se decía, no, es que este es rojo, es comunista, o este es facha, este es de derechas, o este es cualquier cosa que se les ocurra. Si tú estás trabajando en una región gobernada por la izquierda, dirán que eres facha. Y si estás trabajando en una región gobernada por la derecha, dirán que eres un rojo comunista de mierda. Y cosas así. Entonces, esto... Y no se dan cuenta que tú no eres ni de una cosa ni de otra. Tú tienes un pensamiento propio, personal tuyo, en casi todo. Pero como ellos son incapaces de pensar por sí mismos, porque sin el grupo fáctico no son nada, pues evidentemente los demás, los que no son así, pues les estorban, ¿no? Bueno, llegamos al punto final, ya no quería alargar mucho este vídeo, pero para decir simplemente esto, que los superdotados es muy difícil que pertenezcan a organizaciones fácticas, pero precisamente por eso las universidades, los centros, las empresas privadas, los centros de diverso tipo, deberían tratar de apoyar mucho a los superdotados, porque somos personas que no vamos normalmente a generar este tipo de situaciones y que somos una garantía de alguna forma hay gente que dice que hay gente que se infiltra en este canal a soltar chorradas, ¿no? Y uno al que tuve que dar de baja, o sea, de bloquear directamente, empezó muy sutilmente a alabarme, como si se creyeran que uno no se da cuenta, para luego ir metiendo la pullita, ¿no? Y una de las pullitas es que yo tengo idealizado al colectivo superdotado. No, señores, si es una cosa muy simple. Las sociedades humanas primitivas son tribales y sectarias. Y a medida que evolucionamos como sociedad, evolucionamos hacia un automatismo, una independencia individual y personal. El respeto a esa independencia es fundamental. Es decir, las sociedades modernas deben ser inclusivas, pero inclusivas con todo aquel que no atente contra la sociedad. Y los grupos fácticos son uno de los mayores problemas con los que se enfrentan las democracias occidentales. En una dictadura solo hay un grupo fáctico, que es el dictador y sus amigos. Pero en una democracia empiezan a aparecer grupos fácticos por todas partes. Por tanto, lo que tenemos que hacer es garantizar unas reglas del juego que sean iguales para todos. Yo recientemente he tenido serias discrepancias en una lista científica por defender esta idea. Una, permítame la expresión poco académica, tontochorra felicitó a una señora
porque había adquirido la condición de catedrática. Y yo le dije, pero vamos a ver, felicítala por sus logros, no por ser mujer. ¿No ves que la estás denigrando? Es decir, si tú le estás diciendo que ha llegado a una posición y que viva las mujeres, pero vamos a ver, ha llegado a una posición científica en un país avanzado, felicítala por la posición que ha tenido, pero no por ser mujer, porque la estás degradando, la estás diciendo que ha llegado por ser mujer. No, dila que ha llegado y que su trabajo es muy importante, independientemente que sea mujer o hombre. Bueno, se montó un cirio en la que empezaron a salir los de la tribu y insultos, ataques personales contra mi persona, etcétera. Un ruso y un polaco apoyándome, diciendo que ellos habían vivido bajo el comunismo y que sabían muy bien lo que era la falta de libertad y que, bueno, pues que se dejaran de tonterías. Otro de otro país con otras dictaduras de derechas que había dicho que, concretamente un chileno que decía que tenía absoluta razón, empezó a darse la lista de la lista gente de baja y al final yo no dije ningún insulto, ninguna palabra malsonante, estuve razonando como hacemos los supertodas, pero claro, yo tengo ya un rodaje para ir aguantando a todos estos cavernícolas. Total, que la última vez yo me di de baja también de la lista, dije que era una vergüenza que en una asociación científica ocurrieran este tipo de cosas y al cabo de unos meses me di cuenta que habían suprimido todo el hilo de conversación, porque evidentemente alguien debió decirles algo. Grupos fácticos hay en todas partes. Lobbies que tratan de hacer del ser humano un esclavo, alguien que no piensa con autonomía. Bueno, pues los superdotados somos un grupo que pensamos con autonomía y que somos garantía de salud en cualquier institución en la que estemos. Así que dedíquense los que tienen el mando político para hacer de la educación realmente un servicio público para los ciudadanos. Dedíquense a sanear las instituciones académicas y a todo tipo de empresas privadas y públicas, porque si dejamos que operen estos grupos fácticos, nos cargamos los servicios públicos y nos cargamos la eficiencia de las empresas privadas también. Y nada más, no me quiero extender nada más. Bueno, un saludo y hasta otra ocasión. Chao.